Ella es Paola Villarreal, la genia informática, la científica de datos y programadora mexicana que alcanzó múltiples reconocimientos internacionales por el desarrollo de Data for Justice, una aplicación que ayudó a revertir más de 20.000 condenas por droga contra afroamericanos y latinos presuntamente víctimas de prejuicios raciales en las cortes de Boston. Su activismo por los derechos humanos a través de la ciencia de datos la llevó a ser incluida por la BBC en su lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo en el año 2019. Paola fue seleccionada por el Massachusetts Institute of Technology en la lista de innovadores menores de 35 años de Latinoamérica. Ha sido becaria de la Universidad de Harvard. Ha trabajado con varias organizaciones como Creative Commons, la Unión de Libertades Civiles de Massachusetts y recientemente con el gobierno de la Ciudad de México, en donde desarrolló un trabajo fundamental durante la pandemia, ayudando a recaudar, monitorear e interpretar las cifras que arrojaba el COVID-19. Paola, bienvenida. Y voy a comenzar pidiendo clemencia, porque uno como periodista entrevista personajes muy diversos, pero pocas veces una persona que la prensa de su país o la prensa internacional haya calificado como genio. Así que si pedimos explicaciones sobre algunas respuestas, paciencia y clemencia, Paola. Muchísimas gracias, Natalia. ¿Cómo estás? Paola, más allá de la científica de datos, de la genio que menciona la prensa nacional e internacional, ¿quién eres tú? Pues me describiría como alguien extremadamente curiosa. Siempre me ha estado preguntando cómo funcionan las cosas desde muy chiquita. Es algo que a mí me ha llamado la atención desde, por ejemplo, en el kinder, ¿no? Que las maestras pensaban que algo estaba mal conmigo porque me quedaba viendo al techo. Y yo recuerdo muy bien que lo que me quedaba viendo eran unas moscas que había y me preguntaba por qué no se caían, ¿no? Entonces, eso me llamaba mucho la atención y siempre me ha dado curiosidad todo lo que está alrededor mío, no solamente las cosas, cómo funcionan, sino también las personas. Me interesa mucho pues, mis comunidades, la gente a la que quiero, que pues las cosas o los avances tecnológicos o sí, la tecnología les ayude pues a tener una mejor calidad de vida. Entonces, la palabra principal es curiosa. Paola, si bien entiendo, eras una niña muy curiosa, diferente a las otras niñas o niños del kinder. ¿Cómo reaccionaba tu entorno, tus padres? Y te lo pregunto porque imagino que hay muchos padres de familia que ven, digamos, talentos diferentes y comportamientos diferentes en sus hijos e hijas. ¿Cómo hacer para que hagan de ellos unas o unos Paola Villarreal? Yo tuve demasiada fuerza muy chiquita, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no ha habido quien me pueda quitar esa curiosidad. Lo han intentado, afortunadamente no han podido, ¿no? Pero me acuerdo muchas veces que en la escuela me ponían 10 en la calificación y 5 en conducta, ¿no? Porque hablaba muchísimo, terminaba todo muy rápido, entonces molestaba a mis compañeros. Entonces para mis papás pues era complicado tener que ir a la escuela y justificarme y me cambiaron varias veces de escuela y al final de cuentas terminé siendo una dropout. Yo llegué hasta la secundaria, o sea, terminé la secundaria y de ahí salté directamente al mundo laboral como programadora de sistemas. Paola, trabajar en ciencias de datos es trabajar, si bien entiendo, en la descompresión de capas y capas de información para sacar algoritmos, probabilidades y después resultados. Pero yo imagino que eso es, en resumen, sumergirse en estadísticas y en matemáticas. ¿Qué te sedujo de todo ese mundo tan complejo siendo tú casi una niña? Sí me seducía eso también, pero a mí lo que me interesaba mucho era pues, a lo que dije al principio, ¿no? La curiosidad, o sea, de cómo era que funcionaban las cosas, cómo era posible que desde
desde la Ciudad de México te comunicaras con alguien en Tailandia o alguien en Colombia o en Estados Unidos, ¿no? Y eso a mí fue lo que me sedujo, o sea, la posibilidad de conocer más gente con distintos puntos de vista, de practicar el inglés, o sea, era muchísimo alimento para mi curiosidad. Cuéntanos cómo fue llegar a trabajar con la Unión de Libertades Civiles Americana de Massachusetts, por qué propones precisamente ese proyecto. Y hago un paréntesis para recordarle a nuestra audiencia que revertiste, o con el equipo revirtieron 20.000 condenas en Estados Unidos porque demostraron que tenían prejuicio racial. Hablemos, Paola, de Data for Justice. Yo llego a la ACLU en 2015 porque obtengo una beca de la Fundación Ford con Mozilla, que me hacen este match, ¿no? Creo que la pregunta o la premisa que ellos tenían era ¿qué sucede cuando pones en manos de organizaciones como la ACLU a personas con la capacidad técnica como yo, ¿no? Entonces fue ahí que empecé a explorar datos disponibles para la ciudad de Boston y estos datos estaban en formatos abiertos, entonces pude acceder a ellos y comencé a visualizarlos y analizarlos. Los combiné con otras bases de datos, por ejemplo el censo, ¿no? de Estados Unidos, y muy pronto empezaron a salir hechos interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que en Boston existe todavía la segregación racial, ¿no? de forma pues, sistemática, ¿no? Hay anillos de gente blanca que rodean gente de color, especialmente gente negra y gente latina. Y obviamente si vas a esos barrios, pues son barrios empobrecidos, con muchas carencias, con una presencia desproporcionada de policías, con vigilancia y métodos de vigilancia tecnológica, pues también muy pues que terminan ahorcando a las comunidades, ¿no? Tú empiezas entonces a cruzar todos esos datos y surge el famoso caso de Sonja Farak y de Ann Duckman, dos químicas que en Estados Unidos estaban alterando resultados y que causaron la condena en ocasiones injusta de miles de afroamericanos y de latinos. Háblanos de cómo se cruza tu ciencia de datos, la ciencia de datos, con este caso. Lo que sucede en Massachusetts es un policía no puede determinar que el polvo blanco que te encontró es harina o es cocaína, ¿no? O heroína, sino más bien tiene que detonar este proceso, que el primer paso es hacer una prueba de laboratorio que determina de qué sustancias están hablando. Entonces, esta prueba de laboratorio es crucial, ¿no? O sea, es la que define si vas libre o si vas 3 años, 5 años, 10 años, 40 años a prisión. Entonces, este es el primer paso y es uno de los pasos más importantes. Y lo que estaban haciendo estas químicas, que eran las encargadas de hacer esas pruebas, en un caso era en el de Annie Duckman, ella estaba coludida con la policía, tal cual, ¿no? O sea, hay correos de ella con el jefe de la policía en el que se ponen de acuerdo en qué va a encontrar ella, ¿no? Entonces, con el justificante de que eran tipos malos, de los que estaban hablando, entonces que había que meterlos a prisión. En el caso de Sonja Farak es un poco más complejo porque ella misma era adicta a las drogas. Y sí, al final de cuentas, Annie Duckman afectó, según nuestros propios cálculos, trabajó ella durante 8 años y afectó a 55,000 casos. Lo que encontramos también es que los abogados del estado, los district attorneys, negociaban este tipo de... O sea, utilizaban las pruebas de laboratorio para decirle a las personas, oye, pues esta prueba de laboratorio me está diciendo que te vas 10 años a prisión, pero si te declaras culpable por este delito menor, te vas 1 año y medio. Paola, leí en algún lugar, y lo voy a citar, abro comillas, que la desigualdad y la inequidad
Son procesos y no un punto fijo en el tiempo, procesos en bucle que se alimentan de sesgos y de prejuicios, cierro comillas. ¿Cómo, Paola, llegas a través de la ciencia de datos a esta conclusión sin duda tan lúcida pero tan dolorosa? Pues es a través de la observación, ¿no? O sea, es justo de lo que hablaba hace unos momentos, en el caso de Boston es una cuestión histórica, ¿no? En el que generación tras generación, tras generación, tras generación, se crean estos bucles de desigualdad, ¿no? O sea, la desigualdad, decía, cuando vivía en Boston, se hereda, ¿no? Y se va sumando, entonces tú estás viviendo, pues, la desigualdad o sea, como una persona negra, ¿no? O sea, yo pienso, y así lo veo, están viviendo las consecuencias inclusive de la esclavitud, ¿no? Y toda esa pues, segregación y desigualdad e inequidad generada a través de siglos, pues lo ves en los niveles tan grandes de desigualdad que existen pues, en los barrios negros, ¿no? En casi todo Estados Unidos. Paola, la ciencia de datos ha ayudado también a generar impactos positivos en el tema ambiental, en los temas ecológicos. Cuéntanos de tu proyecto con Ecobici. Profundicemos en en esa posibilidad que tiene la ciencia de datos para denunciar, pero también para transformar realidades. O sea, me acuerdo muy bien que yo vivía en ese momento en un departamento que estaba en medio de dos estaciones. O sea, tenía que salir o a la derecha o a la izquierda de mi casa. Y en varias ocasiones me sucedió que a la que elegía, la de la derecha, no tenía bicicletas disponibles, ¿no? Entonces tenía que ir a la de la izquierda. Entonces ya para mí eso era algo ineficiente. Y vi que en el sitio oficial de Ecobici, de una forma bastante poco amigable, estaba un mapa con la disponibilidad en vivo. Entonces lo que hice fue transformar ese mapa en una base de datos más estandarizada que yo puse en un servidor y que de ahí pues se consultaba esa base de datos mucho más actualizada, ¿no? Entonces digamos que fue una apertura de datos un poco a fuerza, ¿no? Y esto llamó la atención del jefe de gobierno, que era en ese entonces Marcelo Ebrard, que ahora es el canciller de México. Y me compraron la aplicación, entonces se las vendí, le pusimos todo el branding oficial y pues hicimos todo esto mucho más oficial. Paola, son muchos los casos de personas que se han vuelto multimillonarias desarrollando algoritmos y haciendo programación. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Paul Allen. ¿Por qué tú decides trabajar o poner ese conocimiento al servicio social antes que dedicarte a montar empresa? Porque de ahí vengo, ¿no? O sea, yo pienso que no pude haber tenido la posibilidad de aprender y de saciar mi curiosidad si no hubiera sido por gente que también vio por el beneficio colectivo y su trabajo lo hizo público, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de mi principal motivación, ¿no? Que es el bien común, el interés público. Paola, hasta hace muy poco trabajaste en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y estuviste aportando a la lucha contra la pandemia. ¿Crees tú que en este momento de la historia de la lucha contra el COVID-19 estamos literalmente en manos de los científicos de datos, los médicos y los políticos? Es decir, ¿podemos confiar que esta coalición va a sacarnos de este momento absolutamente coyuntural? Yo pienso que sí. No tenemos tampoco otras opciones más atractivas, ¿no? Obviamente los datos no son perfectos, los algoritmos no son perfectos, la tecnología no es perfecta, ¿no? Y tampoco los políticos ni los tecnólogos somos perfectos. Entonces, justo una pandemia saca a relucir eso, ¿no? Todas las fallas, todas las omisiones del pasado, pues sí, todos los sesgos salen a relucir. Entonces,
yo pienso que la mejor opción que tenemos ahora es escuchar a los científicos y obviamente que es algo que para mí es muy importante, que el trabajo científico, el quehacer científico, pues tenga un impacto pues hacia la toma de decisiones de política pública, ¿no? O sea, que no solo sea el quehacer científico por el quehacer científico, por el saciar esta curiosidad también, ¿no? Que es lo que guía también a muchísimos científicos, sino también que se pueda aplicar a los problemas, pues sí, coyunturales o prioridades nacionales, etcétera, ¿no? Paola, sin desconocer la importancia vital de la ciencia de datos, a mí a veces me preocupa que el hecho de que el tema del COVID lo hayamos metido en cifras ha podido deshumanizar la información que damos. Son tantos los muertos, tantos los entubados, tantos los contagiados, mayores o menores, de diabéticos o no diabéticos. ¿Cómo lograr que la transmisión del conocimiento que da la ciencia de datos no deshumanice la información, no convierta a los seres humanos en números? No sé si sea la ciencia de datos la que deshumaniza, ¿no? O sea, también me parece que es un trabajo, pues, de comunicación, que hay que justamente evitar, ¿no? Que solamente seamos cifras. Pero yo creo que más allá de hablar de eso, creo que es bien importante resaltar para qué otra cosa sirve la ciencia de datos en este contexto, ¿no? De COVID, que es, por ejemplo, algo que compañeros de los distintos centros públicos de investigación de México hicieron, ¿no? Que es la proyección matemática, darle información a los tomadores de decisiones para saber en dónde poner más hospitales o mover camas de un hospital a otro, de un estado a otro, de una provincia, qué provincia tiene o necesita más ventiladores mecánicos, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de información es la que realmente se genera en la ciencia de datos. Paola, con tu experiencia, la ciencia de datos ha demostrado que el COVID vino una vez más a hacerle daño, a afectar, a de alguna manera ser inclemente con los más vulnerables. Sí, sacó a relucir muchísimo, pues, todas las carencias, ¿no? De lo que hemos construido como sociedad. Sí es algo, pues, bastante evidente, ¿no? Como tú dices, o sea, la gente tiene que salir a trabajar y pues eso en realidad significa que están mucho más expuestos al virus. Pero no solamente eso, ¿no? También hay pues otros factores, ¿no? Socioeconómicos que digamos el nivel educativo en el caso de México son proxies, digamos, ¿no? Al nivel de marginación, a la pobreza, al poco acceso a la salud, a los servicios de salud, obviamente a los servicios de educación, en fin, o sea, como son personas que fueron abandonadas por el Estado, ¿no? Y que este virus no les tuvo ningún tipo de piedad. Paola, desde la ciencia de datos, ¿cómo se ve la rapidez con la que han salido las vacunas? Por lo general, los estudios científicos tardaban 3, 5, en algunos casos 20 años para validar una vacuna. ¿Podemos confiar en que las vacunas que se están hoy aplicando tienen la suficiente legitimidad? Yo pienso que sí, o sea, tampoco... o sea, estamos en una situación muy apretada, ¿no? También. Lo que a mí me deja muy tranquila es que no es una sola vacuna, ¿no? Sino son, pues, en este caso que hayan pasado la fase 3, ya son 10, 12 vacunas, ¿no? De distintos estados, de distintos sistemas económicos, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos solamente confiando en una sola empresa, en un solo país, en un solo grupo de científicos, ¿no? Y que creo que esto es súper importante, ¿no? Que no hay esta centralización de ese conocimiento. Entonces, en lo que hay que confiar es que como planeta estamos desarrollando de forma colectiva estas soluciones, ¿no? Muchos científicos de datos militan porque se abran los datos, porque las bases de datos se vuelvan cada vez más públicas, pero también eso no nos pone en riesgo
o no pone en riesgo nuestras libertades individuales, nuestra privacidad individual? Justo el tema de la privacidad es un tema muy, muy importante, ¿no? Y que cuando hablo de que los científicos de datos tenemos que tener estas responsabilidades, ¿no? Una de ellas es cuidar la privacidad de las personas, siempre ver por sus derechos individuales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay formas de proteger la privacidad y sacar provecho de las bases de datos, ¿no? Obviamente, pues hay, por ejemplo, en el caso de COVID y México, pues la base de datos abierta no es una base de datos con datos personales, ¿no? O sea, se habla de caso por caso, se sabe el género, la edad, si tiene comorbilidades, y los distintos, pues las distintas consecuencias, ¿no? del caso, ¿no? O sea, si falleció, si tuvo que ser intubado, si solo fue una hospitalización. O sea, esa información tenemos, pero no tenemos información, o no está abierta la información personal de los pacientes, lo cual es un acierto. Paola, en México el número de desaparecidos que ha dejado la violencia es enorme. En Colombia, por ejemplo, se dice que son más de 6.000 los falsos positivos, personas que fueron asesinadas por miembros del ejército para hacerlos pasar como guerrilleros. Sucede en Chile, ha sucedido en Argentina. ¿Tú crees que la ciencia de datos puede convertirse en una ciencia para la búsqueda de desaparecidos en América Latina? Más allá que la ciencia de datos, yo pienso que la tecnología, el desarrollo científico pueden dar esa esperanza, ¿no? O sea, en los últimos años se ha hecho mucho más barato hacer análisis genéticos, ¿no? Para que la identificación de los restos sea mucho más sencilla, ¿no? El análisis de las muestras es mucho más barato. En fin, o sea, creo que este tipo de desarrollos científicos y tecnológicos son quienes realmente están apoyando la causa de los desaparecidos, no solo en Colombia, en México, sino en Guatemala, en España, ¿no? En muchos países en los que desafortunadamente han sucedido estas tragedias, Argentina, por supuesto. Y sí, o sea, la ciencia de los datos tiene un rol, tiene un papel que jugar, pero no me parece que sea el papel preponderante. O sea, puedes utilizar la ciencia de datos para tratar de encontrar focos rojos, ¿no? En donde hay más fosas clandestinas, y cosas así de búsqueda activa, ¿no? ¿Y cuál es, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, pero sobre todo, Paola, desde tu deseo por un mundo mejor, ese gran desafío que hoy tiene la ciencia de datos? Yo pienso que uno de los principales retos es la eliminación o la medición, al menos, de los sesgos, ¿no? De todo tipo de sesgos raciales, socioeconómicos, etcétera, en nuestros análisis. Entonces, pienso que una de las causas principales es educar a los científicos de datos, también en cuestiones sociales, en concientizarlos de que sus algoritmos, de que sus análisis tocan la vida de las personas, ¿no? De que tienen consecuencias reales más allá de los números, ¿no? Sobre todo si son utilizados por tomadores de decisiones. Creo que ese es el principal reto, ¿no? La responsabilidad, y sí, más allá que un problema técnico, ¿no? Que esos al final de cuentas se resuelven con muchas desveladas y muchísimo café, pero es más un problema social, es un problema político, que creo que los científicos de datos tenemos que pues también participar en ello, ¿no? Participar en temas sociales, participar en temas políticos, ¿no? Y después de tantas proyecciones, de tantos algoritmos creados y analizados, Paola, ¿tienes tu esperanza en un mundo mejor? Sí, totalmente. O sea, yo pienso que los datos, la tecnología, cuando se usan pues buscando el bien público, ¿no? Por el bien de los demás, también se vuelven virtud, ¿no? Entonces, creo que esto
es algo que a mí me da mucha esperanza, ¿no? De que sí se puede pues, afectar la vida de las personas de forma positiva, afectar el mundo de forma positiva utilizando datos y tecnología. Entonces, sí. Ojalá, Paola, ese trabajo de las y los científicos de datos siempre se ha hecho en un pacto muy profundo con la ética para dar información necesaria a los sectores que lo necesitan, pero no a gobiernos autoritarios. Muchísimas gracias, Paola, por tu trabajo. Felicidades y gracias por acompañarnos en Fuerza Latina. Muchísimas gracias por la invitación, Natalia. Hasta luego.